a través de lo que he vivido y las empresas en las que he trabajado, he encontrado que es transmitir verdad y transparencia. Y para mí eso es lo más importante y es clave. Y esa es mi voz. Y es el tipo de periodismo que yo le quiero ofrecer al mundo y periodismo por el bien de la humanidad. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada del podcast de Young Changemakers. En estos episodios conversaremos con jóvenes inspiradores de todas partes del mundo para explorar cómo están creando un impacto positivo en sus comunidades. Este podcast es una producción de Global Changemakers. Para involucrarte, visita nuestra página web global-changemakers.net. Disfruta el episodio. Hola Emi, ¿cómo estás? Súper bien, Saris. Mil gracias por tenerme en este espacio tan hermoso que han creado. No, a ti mil gracias. Ahorita Emi me decía que estaba nerviosa y yo le decía yo le decía que la primera pregunta que le quería hacer era cómo se siente estar del otro lado, porque está más acostumbrada a entrevistar que a hacer entrevista. Totalmente, totalmente, no, y de hecho es algo muy cómico porque lo hablamos un montón todos los periodistas que entrevisto a menudo y en verdad no estoy acostumbrada a que me hagan las preguntas a mí me encanta preguntar, soy súper curiosa, pero estoy súper nerviosa de ser obviamente a la persona que van a entrevistar en este momento, es como que uno no se termina de acostumbrar de ser la persona que hace las preguntas. Bueno, y ahora imagínate mis nervios porque no soy periodista, no soy comunicadora y aquí estoy yo haciéndote las preguntas. Bueno, me encanta, entonces nos vamos a ir ayudando entre las dos. Perfecto. Y hablando de periodismo, porque yo creo que ese va a ser un tema, y después le vamos poniendo unos apellidos al periodismo, pero antes de adentrarnos en el tema, me encantaría que te presentaras y contaras un poquito de tu historia, de cómo llegaste aquí a hacer tu propio podcast, a crear una plataforma de comunicación completamente diferente a las que conocíamos. Perfecto, total. Bueno, me llamo Emiliana Molina Fajardo. Mucha gente se ríe porque utilizo los dos apellidos y es muy largo, yo sé, pero aprendí recientemente que es súper importante como honrar tanto el papel de la madre como el papel del padre y el papel que juegan ambos en la vida. Entonces, por eso estoy eligiendo ya, en vez de ser solo Emiliana Molina, llamarme en este nuevo emprendimiento que tengo, Emiliana Molina Fajardo. Llevo casi 10 años en la industria de medios de comunicación, jugando diferentes roles desde el 2012, que inicié en esta carrera del periodismo tan hermosa como practicante para NBC y Telemundo. En ese momento trabajaba para los noticieros de Telemundo y era practicante allá. De ahí en 2016, bueno, me gradué de la universidad en Florida Atlantic University, acá en Boca Ratón, Florida, como en el 2013. De ahí en 2016 entro a hacer la maestría en periodismo, porque en ese lapso de tiempo tuve como diferentes trabajos que no estaban 100% relacionados con el periodismo y que me hicieron como cuestionarme muchas cosas en mi vida y vi la entrada a esa universidad, pues que es la mejor universidad de periodismo en Estados Unidos, como un reingreso y una reintroducción a los medios de comunicación, porque tuve un Ujú. periodo donde me alejé un poco. Me gradué de esa universidad, en esa universidad tengo una experiencia súper bonita que recibí y fui galardonada con la beca de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y la Ujú. recibí directamente del presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en ese entonces, eso fue 2016. Y de ahí me gradué de esa universidad, de esa maestría, como un sábado y al lunes yo ya estaba empezando mi primer trabajo en medios de comunicación en Ujú. Washington, D.C., en Univision. Duré como 2 años ahí, pasé a RCN y NTN 24 con el puesto de corresponsal de política en Washington, D.C. para RCN y NTN 24. NTN 24 es súper influyente en Latinoamérica y Ujú. bueno, mi cara y mis noticias salían en 23 países de Latinoamérica. Fue una experiencia increíble y mágica y hice mucho el papel pues de corresponsalía desde la Casa Blanca. Entonces estaba Ujú. ahí literalmente enfrente de la noticia y viendo pues obviamente todo lo que ocurría
y la historia. Conociendo personajes importantes. Por ahí me acuerdo de unos videos haciéndole preguntas al presidente Trump, a congresistas, en general a personas pues muy influyentes. Y yo creo que eso lo quiero mencionar porque también creo que hace parte de como de tu historia y bueno, que a mí me parecía impresionante, como que, ay, yo crecí una parte de mi vida con Emi en el colegio, ya después ella se fue para Estados Unidos, pero es como ver a gente cercana como en esos roles y siempre es como que, wow, es increíble. No, total, total. Sí, crecimos como hasta los 9 años juntas, que yo me Ujú, fui de Colombia en tercero. Un cambio también bastante difícil, ¿no? ujú, Me acuerdo perfectamente de Saris y de todas las amigas con las que estudié. Uno dice que a los 9 años no se acuerda de cosas, pero sí, sí me acuerdo demasiado, es impresionante. Bueno, sí, le hice preguntas a Trump, eso fue mágico a mis 26 años, o sea, ya estaba en este papel. Obviamente yo no me lo creía, muchas veces me cuestionaba muchísimo si merecía estar ahí. De hecho, me acuerdo que me daba mucho, que ahora lo reconozco, pues en ese momento no lo tenía tan consciente, pero el ujú. síndrome de impostor. O sea, Sí. yo decía, wow, cuando me dieron ese trabajo, por ejemplo, lo primero que se me cruzó por la mente fue como que, uy, seguro no tenían a gente como tan buena para este puesto. O sea, Ujú, probablemente entonces me lo dieron a mí porque pues ya no había quien más lo hiciera. O cuando entré a la universidad también a Northwestern, yo nunca, o sea, sabía que me lo soñaba y sabía que yo quería ir a la mejor universidad en Estados Unidos. O sea, no había otra opción sino la mejor. Pero cuando entré, también otra vez ese síndrome de impostor, como en verdad me merezco estar acá, ¿será que no aplicó suficiente gente y por eso pues entré yo? sí. Y eso es, en verdad, que te puede llevar, yo creo que a situaciones muy autodestructivas porque no, es no creer en ti, no creer en tu capacidad Ujú, y en que te mereces todo eso por lo que has trabajado tan duro. Porque en ujú. verdad para llegar a Casablanca, o sea, Saris, yo te digo que lágrimas, las que quieras, dolor y sufrimiento infinito. Y tengo historias, o sea, para contar aquí nos podríamos quedar como 10 horas conversando de todo lo que me ha pasado, de todo lo que he llorado, de todo lo que me he reído, de lo orgullosa que me he sentido, de ciertas noticias que he contado y etcétera. Pero una montaña rusa de todo tipo de sentimientos durante mi carrera. Y bueno, ahí renuncio a NTN 24 y RCN y me mudo a California para trabajar para NBC Telemundo, donde hice ese paso pues por varios motivos, ¿no? En unas ya no veía que había más crecimiento personal para mí dentro de esa empresa y tampoco crecimiento económico, que es una situación bastante triste en medio de la industria de los medios de comunicación porque a menudo a los periodistas no se les paga suficiente por su trabajo y me mudé pues precisamente para también hacer como ya el paso a empezar a trabajar en inglés con NBC. Y bueno, eso básicamente resume un poco mi historia. Mil gracias por compartir ese recorrido y me encantaría empezar a hacerle como zoom de alguna manera ciertos aspectos de lo que has mencionado. Empecemos, bueno, ¿qué pasa en ti? ¿En qué momento tú dices, esto que yo veo en esta industria está mal? Hay un montón de cosas, hemos hablado pues antes de esta conversación un poquito de varios de los problemas que tienen, pero si pudieras como caracterizar los problemas que tiene la industria y cómo tú llegas a decir, hasta aquí llego a desempeñar mi rol como siempre lo he hecho. Saris, bueno, yo creo que varios como patrones claves que he identificado por mis propias experiencias y por las Ujú, entrevistas que le hago a periodistas es, uno, el periodista vive con mucho miedo, ¿no? Y el ujú, mismo miedo con el que vive el periodista es el mismo miedo que muchas veces se le fomenta a la audiencia. ujú, Hay un tema muy grave de depresión, o sea, que yo misma lo viví y que ujú, ahora lo reconozco y lo he trabajado mucho como para entender qué me llevó a esos momentos de una tristeza tan profunda. ujú, Mucho estrés postraumático, mucho trauma emocional, mental y físico, o sea, el estrés es tan grave y tan agudo que muchos periodistas llegan a enfermarse físicamente. Y eso como por el lado de los periodistas, ¿no? Y de los que trabajan desde adentro, o sea, de los que tienen que vivir la noticia de primera mano constantemente
y llevarle ese mensaje a la audiencia. Y desde el punto de la audiencia, o sea, podríamos entrar en 20.000 tipos de situaciones y problemas o retos que se pueden mejorar en la industria, pero me voy a enfocar en dos muy específicos y muy importantes, que es el efecto de imitación, por Ujú. ejemplo, y el poder de la palabra. El efecto de imitación en Estados Unidos le dicen the media contagion effect. Y el poder de la palabra como creo que la necesidad que hay dentro de la industria de generar un periodismo mucho más consciente y que informe desde como desde otro tipo de emociones o de información y desde la raíz del problema y no solo raspar la punta del iceberg, porque muchas Ujú. veces se enfocan es los titulares, por ejemplo, en el suicidio o el tiroteo y lo cuentan de una forma muy amarillista, muy manipuladora, muy controladora, en vez de en verdad ir al fondo de la raíz del problema que muchas veces resultan en temas de depresión, de intentar llamar la atención, de Ujú. aislamiento social de los autores del tiroteo, por ejemplo, y Ujú. etcétera. Un sinnúmero de razones y motivos detrás de estas acciones que si se entrenara a los periodistas de cómo mejor cubrir este tipo de noticias, entonces en realidad podríamos ayudar a hacer un periodismo mucho más consciente. Entonces ya como en términos de la audiencia, creo que los patrones o las problemáticas más graves que yo he identificado es ese efecto de imitación, el poder de la palabra para hacer periodismo más consciente y Ujú. se me olvidó el tercero. Que de hecho, eso también me he dado cuenta que es un problema hay veces dentro de los periodistas, la memoria nos falla por el nivel de trauma que hemos vivido, como que reprimimos tanto y tanto caos y tanto trauma que nos toca trabajar muy conscientemente en la memoria y a mí me pasa mucho. Pero bueno, ahorita que me vuelva te digo el tercero. Sí, pero yo creo que va también ligado tal vez como a este poder de transformación que tiene sobre la sociedad el periodismo y a veces no nos damos cuenta, pero estamos consumiendo todo el tiempo comunicación de todos los estilos, ¿cierto? Ahorita dicen, no, es que la prensa escrita o los noticieros tradicionales están mandados a recoger, pero los ratings siguen, se siguen imprimiendo periódicos, se siguen imprimiendo revistas, todavía hay un efecto y bueno, ya también migran hacia los medios de comunicación, pues más las redes sociales, pero de todas maneras siguen siendo medios en general. Entonces la Total. influencia es tanta y es una herramienta que se puede usar como cualquier tipo de herramienta para algo positivo o para algo negativo. Entonces, ¿cómo podemos desde el rol que tenemos de consumidores también pedir y consumir un periodismo que sea más consciente? Y aquí con el periodismo consciente yo creo que podemos migrar hacia lo que estás haciendo en este momento para transformar esta situación. Cuéntanos Sí, de tu proyecto. Si quieres, entonces vamos por partes. Primero te hablo entonces de lo que estoy haciendo yo como para ayudar a aliviar estas situaciones que ya les mencioné y después Ujú. hablamos de soluciones que el consumidor puede también integrar en su vida cotidiana. Perfecto. Entonces, a raíz de obviamente mi propio sufrimiento y mi dolor dentro de los medios de comunicación y de la industria, de ver como tantas injusticias, tanta falta de transparencia en muchas ocasiones y querer como con tanta pasión y tantas ganas hacer un periodismo que uno diga, wow, estoy en verdad ayudando a transformar vidas, ¿no? Que por eso fue que inicialmente yo elegí ser comunicadora, o sea, yo en verdad quiero ser el cambio que quiero ver en el mundo, o sea, Ujú. quiero hacer la vida de todo el mundo mucho mejor. Entonces, Media Healers es básicamente hacer periodismo por el bien de la humanidad. Y para mí, ¿qué significa esto? Es hacer periodismo con verdad y con transparencia. Ujú. ¿Y qué implica eso también como para los medios de comunicación? Que entonces lo que he elegido como propósito, como de mi alma y como misión en este emprendimiento es enfocarme en esas personas que tanto necesitan verdad y transparencia y apoyo emocional, mental y físico y Ujú. psicológico que no se les ha dado hasta la fecha. Creo que estamos creando cada vez más conciencia, pero no estamos en un nivel donde deberíamos de estar, como se le da, por ejemplo, a policías o a bomberos o
todo este tipo pues de personal que ya está como entrenado para lidiar con situaciones de trauma. Entonces, con Media Healers estoy entrevistando, pues haciendo lo que sé hacer, ¿no? Soy comunicadora y periodista, entrevistando a otros periodistas, poniéndolos del otro lado del micrófono, que hay veces Sí. es muy incómodo, y ellos también me dicen que están súper nerviosos o que se sienten ansiosos o sienten miedo, lo que sea, pero darles ese espacio seguro para que ellos se sientan libres de expresar su verdad y lo que están viviendo o lo que han vivido dentro de la industria. Y con cada una de esas experiencias ha sido muy bonito porque ya vamos para la tercera temporada. He ido de a poquito identificando también patrones y patrones que yo como que ya tenía identificados en mí, pero que Ujú. no los había como logrado conectar al Sí. 100%, no los había logrado integrar. Y entonces escuchándolos, cada vez como que, como si se me prendieran bombillitos cada 5 minutos de, "Ah, eso también me pasó a mí, claro, ahora lo entiendo". Y la forma en que cada uno explica su historia, sus retos, lo que les apasiona del periodismo, por qué eligieron ser periodistas y también como las dificultades por las que han pasado, ha sido sumamente sanador para mí y para los periodistas que se han tomado el tiempo de escribirme, de agradecerme por la iniciativa. También sé que me han dicho, wow, necesitábamos esto en el mundo, porque no se habla de la salud mental de los periodistas, ni Ujú, por fuera de la industria, ni dentro de la industria. Y hay ujú. muchas frases muy, muy famosas dentro de la industria que te puedo contar que, por ejemplo, una de ellas en inglés es como que move on to the next story. O sea, pasamos ya a la siguiente noticia. Pasa la página. Pasa la página. Pero uno no puede pasar la página, uno se tiene que sentar a procesar cada emoción que ha vivido con cada noticia, especialmente si estás cubriendo un huracán, si estás cubriendo una tragedia como el tiroteo en la escuela de Parkland, si estás cubriendo sobre todo abuso sexual a menores de edad, que me tocaba a menudo y que no me di cuenta el impacto que tuvo en mí y el impacto que tuvo en una relación que yo tenía en ese entonces con mi pareja a nivel emocional. O sea Ujú. que ya después de un tiempo que uno para de reprimir ese tipo de emociones o sentimientos con la noticia que está viendo, viviendo y contando, se da cuenta de, pucha, de verdad que necesitaba procesar esto y llorarlo o sanarlo. Cada quien tiene sus formas de sanarlo, pues, pero procesarlo. Y no hay Ujú. suficiente conciencia todavía dentro de la industria para darle esas herramientas a los periodistas. Es como si, siguiendo tus palabras, no se integre esa parte de los periodistas. Son humanos, pasan por situaciones muy complicadas y fuera de eso están en un trabajo con mucha presión. También mencionabas antes de esta entrevista que los periodistas tienen que hacer varios trabajos a la vez. De pronto sería bueno que explicaras un poquito eso que yo no tenía ni idea y pensaba que había 1000 personas detrás de una noticia y muchas veces no es así. Entonces, como para entender esa presión que están viviendo pues en el trabajo todos los días los periodistas. Sí, total. Y bueno, yo principalmente trabajaba en televisión, entonces una de las presiones más grandes, por ejemplo, para los periodistas que trabajamos en televisión, es obviamente la apariencia física y cómo me veo en cámara y no mostrar ningún tipo de emoción, porque eso obviamente va a influir o tener un impacto en la noticia. Y la enseñanza era no queremos convertirnos nosotros en el centro de atención de la noticia, que es muy válido Ujú, para no quitarle atención a las víctimas o los sobrevivientes o lo que sea que esté pasando en el lugar donde estemos, ujú. que es muy válido y lo entiendo, pero entonces ahí entra un tema de, listo, salimos de estar al aire y alguien ayúdenos a integrar todas estas emociones de contar esta historia y de vivirla. Eso no existe. Em, y por otro lado, también las presiones entonces de trabajar como lo que llaman periodistas de multimedios. Y Ujú, en inglés es multimedia journalist. Entonces, ¿en qué consiste ese tipo de periodismo? Que lo están utilizando muchísimo en todos los países del mundo y especialmente pues en Estados Unidos. Em, es donde el periodista entonces, sobre todo en televisión, se encarga de coger su propio equipo, su propia cámara, grabarse a sí mismo, escribir su propia noticia, producir su propia noticia. ¿Qué significa producir? O sea, buscar al entrevistado, buscar a las víctimas, buscar a las personas que están involucradas en esta noticia y después sacarla al aire. O sea, ese es el trabajo mínimo de 5 personas en un solo día laboral de 8 o 9 horas.
Entonces el día laboral no es de 9 horas, el día laboral de un periodista es 24/7. Ujú. Y eso se ha normalizado. Y eso no es normal. Todo el mundo necesita tener un balance entre la vida personal y la vida laboral, porque si no, está llevando a lo que nos ha llevado últimamente, al agotamiento. Y los Ujú. periodistas están renunciando a la industria. En el 2020 tengo demasiados colegas que me dijeron, no puedo más, renuncio. Ujú. En plena pandemia, sin tener otro trabajo, como lo hice yo, renuncié sin tener otro trabajo y yo dije, no, no me importa mi estabilidad económica o mi libertad económica, me va a llegar, pero mi salud mental, mi salud física y emocional se están viendo completamente perjudicadas por este nivel de estrés, por este nivel de trabajo y de cargas laborales que nos imponen y no puedo más. Y colapsé y llegué a un punto donde simplemente la única opción y la única salida que yo veía era renunciar o me iba a seguir hundiendo en un hueco donde no había para dónde más coger, qué coger. O sea, mi prima me decía y todo cuando hablaba con ella y le contaba y me dijo algo que me marcó demasiado y me dijo como que nosotros nos hablamos de baby y me dijo, baby, es que ya tocaste fondo, ya no hay para dónde más coger que brincar, o sea, ya te toca subir, ya no se podía llegar más bajo, Saris. Y a eso estamos llevando a los periodistas, con ese nivel de cargas y la industria para ahorrarse costos, entonces está manejando y operando estas grandes empresas de medios de comunicación masivos en las espaldas de los periodistas multimedios. Y no se Y pueden equivocar ni en una coma, como me contabas, ni en una tilde, ni en... exacto, exacto. Te conté por teléfono antes de la entrevista hablando que recién llegué a mi primer trabajo, recién graduada de la universidad, uno ahí todo feliz, todo ilusionado con su trabajo nuevo, como que por fin, mamá, estoy triunfando, lo logré, estoy en televisión y en Washington. Y la primera semana, como periodista multimedios, haciendo todo esto, manejando mi cámara, mi carro, llegando a la noticia, o sea, ustedes no saben el nivel de estrés. Me choqué varias veces por andar escribiendo la noticia mientras manejaba. Un nivel de irresponsabilidad enorme y puse mi vida en peligro en muchas ocasiones por sacar la noticia al aire. Que hoy en día digo, estoy viva gracias a que tengo un ángel de la guarda enorme. Pero esa primera semana contando una noticia, me faltó una tilde en uno de los titulares y no puse una tilde. Y mi jefa ha llegado a decirme, esto es inaceptable, si vuelve a faltar una tilde en un titular, quedan despedidos. Y yo, Dios mío, ahí en ese punto dije ya, empecé a trabajar con un miedo, más miedo del que ya tenía, pero ya trabajaba con pavor de que no me podía faltar ni una coma porque me iban a despedir. Y ese nivel de presión es muy fuerte, muy fuerte. Hola, esperamos que estés disfrutando el episodio. En Global Changemakers apoyamos a jóvenes a crear un impacto positivo hacia comunidades más incluyentes, justas y sostenibles. Lo hacemos a través de capacitaciones, entrenamientos, mentoría y fondos semilla. Visita nuestra página web global-changemakers.net para unirte a nuestros programas y usar nuestros recursos. Continuamos con el resto del episodio. Y qué fuerte que no es una experiencia única que solo te haya pasado a ti, sino que ahora lo estés viendo y comparando y de alguna manera identificándote con todas esas historias que te están llegando a través del podcast y a través de otros mensajes. Y de pronto me gustaría alguna anécdota que te haya llamado mucho la atención de alguien que hayas entrevistado, alguno de estos periodistas que te haya llamado la atención. También puede ser por algo muy positivo o por algo diferente, como lo quieras enfocar. Y me encanta esa pregunta, Saris, porque han sido muchas y han sido demasiado hermosas y demasiado sanadoras, pero creo que la que más me marca recientemente y que otra vez como que se me prendió otro bombillito y dije, en verdad sí, como que agradezco hoy en día todo lo que he vivido, porque me dijo una frase, fue una periodista que cubrió las explosiones en la maratón de Boston en el Mm, 2013 y ha sí. pasado por un nivel de experiencias súper traumáticas. Y me dijo, lo que yo he aprendido de la industria y de lo que he vivido es que empecé a convertir mi dolor y mi sufrimiento en mi propósito y en mi misión. Y yo fue como que, wow, en verdad sí. O sea, todo tenía un propósito mayor y ahora lo entiendo. Y las depresiones por las que pasé, las tristezas, renunciar y cambiar de empresa esperando o ilusionada de que
con cada empresa iba a ser mejor o diferente. Y ojo, las condiciones laborales sí iban mejorando un poco, pero la narrativa y las líneas editoriales seguían siendo como las mismas, muy fomentando el temor no solo en el periodista, sino también en la audiencia. Y esa frase me marcó. Y creo que en este momento me estoy como rigiendo mucho por eso y por entender que es que no fue en vano todo lo que viví. Y por eso estamos aquí hablando con Global Changemakers. Exactamente. Y ahorita hablando, pues al principio habíamos mencionado que qué bueno hablar de las soluciones, porque sabemos que de un día para otro no vamos a cambiar la industria, pero ¿cómo podemos, de pronto los periodistas por un lado, y por otro lado, los consumidores, transformar la manera en cómo consumimos y producimos contenido de todo tipo? Sí, esa pregunta es súper importante porque también he aprendido que después de dar una noticia, pues que no se quede solo en dar la noticia, hay que Ujú, dar soluciones, hay que dar herramientas, porque al final del día todos estamos intentando crear un mundo mejor. Entonces, en cuanto a los periodistas, creo que 100% se necesita entrenamiento urgente de cómo cubrir eventos traumáticos, cómo procesar ese trauma y por ujú, cómo procesar esas emociones alrededor de esa noticia que han estado tocando los periodistas. Entonces, el entrenamiento va a ser clave. Entrenamiento también de más periodismo consciente. O sea, ¿cómo puedo mejorar los titulares y mejorar la forma en que cuento la noticia? Que ujú, no fomenten miedo, que no intente fomentar amarillismo, que no sea drama, sino cuál es el problema, cuál es la raíz del problema y qué solución también le puedo ofrecer a la audiencia. Entonces, ujú, por ejemplo, y un ejemplo muy básico que es muy simple como para ver el poder de la palabra, lo que pasó en Estados Unidos y en Colombia con las elecciones y con las encuestas y con el proceso de paz. Todas ujú. las encuestas que se hacían en ambos países decían, el país está dividido, el país está dividido, el país está dividido. ¿Qué pasó? En las votaciones del proceso de paz en Colombia se votó completamente dividido por la mitad. Y en Sí. las elecciones presidenciales en Estados Unidos de Trump y Hillary Clinton se votó completamente dividido. Ujú, Entonces, hay algo del poder de la palabra que mueve el subconsciente de las personas en verdad a creerse esa narrativa y a implementarla. Y cuando nos damos cuenta que las palabras y lo que escribimos y lo que decimos es como una varita mágica y que tiene ese poder de influenciar y que recordemos ese poder de influenciar a través de la palabra, entonces nos damos cuenta que podemos escribir mejores titulares. O sea, un ujú. mejor titular para las elecciones presidenciales en Estados Unidos podría ser, no sé, retos en las elecciones presidenciales, invitan a la audiencia a informarse mejor para tomar decisiones que favorezcan sus puntos de vista. No sé, eso está larguísimo pues, pero se Sí, puede cambiar la narrativa. sí, 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 sí. Y en cuanto a la audiencia, yo les podría dar soluciones como que escríbanle al editor de cada noticiero y díganle su opinión o cuéntenle cómo se sienten al respecto de esa noticia, pero todos sabemos que si yo doy ese tipo de soluciones, lo más probable es que no se vayan a hacer, porque Ujú, estamos súper ocupados y súper ajetreados con el día a día y en verdad es difícil uno, hay veces sentarse a escribir ese correo dando su opinión para ayudar a mejorar un noticiero. Entonces es tan simple como sentarse a ver un noticiero. En cualquier país que estén, en Latinoamérica, donde sea, siéntense a ver un noticiero y díganme qué sienten después de ver ese noticiero. O sea, en verdad, de una forma consciente, reflexionen y véanlo con sus familiares y reflexionen sobre cómo se sienten después de ver el noticiero, cómo sienten la energía, cómo sienten las emociones, se sienten drenados, se sienten agotados, se sienten apagados o se sienten felices, o se sienten con ganas de vivir, o se sienten como con inspirados, con ganas de decir, wow, el mundo en el que vivo es maravilloso y hermoso. Y si la respuesta es la primera, parte de las emociones de bajas vibraciones o baja energía o agotados o cansados o tristes o deprimidos, entonces mi solución es apaguen el televisor. Y si se sienten de la otra forma, es sigan prendiendo el televisor o sigan leyendo esa noticia en ese periódico. Porque los clics, como ya sabemos, y en televisión los ratings y esos números del número, pues la cantidad de personas o la audiencia que tenemos, es lo que fomenta que los medios de comunicación sigan operando.
Entonces el televidente se le olvidó el poder que tiene Sí. y tienen que recordarlo. Y el poder es prendan o apaguen el televisor, hagan clic o no hagan clic. Muy Ujú. simple. Y recuerden ese poder porque ustedes eligen el tipo de contenido que quieren ver. Creo que es bien importante. Yo he oído un montón de consejos de incluso de médicos que dicen, deje de ver noticias que lo van a hacer sentir mal. Y yo creo que es importante mantenerse enterado hasta cierto punto de lo que está sucediendo en el mundo para poder nosotros como agentes de cambio hacer algo al respecto. Pero entonces, ¿qué tipo de contenido estamos consumiendo para sí, para informarnos, pero no para quedar pues tristes, aburridos, sin ganas de levantarse al otro día, que creo que no debería ser el propósito de nadie. Y yo creo que hemos hablado de un problema muy grave, muy grande, muy difícil, pero también siento que siguen apareciendo jóvenes que dicen yo quiero ser periodista, yo quiero comunicar, yo quiero transformar esa manera en cómo se están haciendo las cosas. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué le dirías a esa persona joven que quiere, que esté muy apasionado por investigar, comunicar, estar en medios de comunicación para ver qué es lo que pasa en el mundo y poder hacer como esa, pues como tener ese rol dentro de la sociedad, pero que tiene mucho miedo por todo lo que acabas de contar y que seguramente habrá habido otras historias? Total, total. Primero, o sea, para esos jóvenes que sienten miedo, validarlo. Es completamente válido sentir miedo porque ese miedo viene a enseñarnos muchas cosas, que es una responsabilidad enorme la que tenemos en el poder informar y es poder influenciar la vida de millones de personas. Entonces, validar ese miedo porque les viene a enseñar la responsabilidad tan grande a la que se están afrontando y la que quieren asumir. Ujú. Segundo, que creo que es como lo más difícil y lo más doloroso, pero cuando lo logren es demasiado hermoso el proceso, que es encontrar su propia voz y encontrar su verdad para en verdad tener la capacidad de informar con responsabilidad, con compromiso, con valentía, con verdad y con transparencia. Entonces, cuando logren encontrar su propia voz y su autenticidad, ahí está el periodismo que cada uno de ustedes vino a darle al mundo. Porque otra frase muy linda que me dijo una de las periodistas que entrevisté fue, sé tú mismo y ese es tu superpoder. Y Ujú. cada quien va a tener una narrativa muy diferente de lo que significa el periodismo para ellos o el tipo de periodismo que quieren hacer. Y por ejemplo, la mía, a través de lo que he vivido y las empresas en las que he trabajado, he encontrado que es transmitir verdad y transparencia. Y para mí eso es lo más importante y es clave. Y esa es mi voz. Y es el tipo de periodismo que yo le quiero ofrecer al mundo y periodismo por el bien de la humanidad. Pero cada quien va a tener una misión o un papel diferente. Entonces, explórense a ustedes mismos y busquen también esas empresas que los van a ayudar a en verdad conectarse con su autenticidad y a permitirles traer eso que ustedes vienen a ofrecerle al mundo. Y si no es en esas empresas y sienten que están trabajando como o con miedo o con pesadez o con tristeza o con rabia, todas estas emociones vienen a enseñarles que es que se están traicionando a ustedes mismos y están en el lugar equivocado. Entonces, hagan algo al respecto y busquen su voz para lograr hacerlo de una forma diferente y más consciente. Mil gracias por ese mensaje y creo que más de una persona está con ganas ya de desempeñar ese tipo de roles dentro de nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo por esta llamada, por esta entrevista, por ponerte en este lugar incómodo de ser entrevistada. Total, total. Por compartir las experiencias, que creo que es muy diferente si a uno le dicen, no, es que todo está mal con el periodismo, todo está mal con los medios de comunicación, y mirar con ejemplos concretos y con una experiencia de una persona así, casi 10 años, yo creo que es mucho tiempo también para nosotros que estamos todavía jóvenes. Total, total. No, Sari, mil gracias a ti y a Global Changemakers por esta oportunidad. De verdad que me siento completamente honrada de que hayas pensado en mí para esta entrevista. Y nada, espero inspirar a muchas personas a través de esta misión tan hermosa que es Media Healers. Claro
Claro que sí, y les vamos a dejar en las notas del programa toda la información para que los que estén interesados o interesadas puedan seguir oyendo tus historias. Mil gracias. Gracias por escucharnos. Si quieres contactarnos, escríbenos a nuestro correo contacto@global-changemakers.net. Envíanos tus preguntas, sugerencias y comentarios. Únete a nuestra comunidad global de jóvenes agentes de cambio en Instagram @globalchangemakers, Twitter @wearegcm y Facebook. Recuerda suscribirte, dejar tu calificación y escribir tus comentarios. Ayúdanos a llegar a más personas. Comparte este episodio con tus redes sociales o apóyanos a través de una donación que nos permitirá continuar con nuestra misión. Encuentra toda la información y los enlaces en los comentarios abajo. Nos vemos en el próximo episodio.